Buenas tardes, bienvenidos al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Proyecto Red de Negocios Familia TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Hoy les presentamos este hermoso proyecto que ayudará a los padres y adultos TEA. Nace de la necesidad, ya que una gran mayoría de padres y adultos TEA le ha sido difícil obtener trabajos dignos en calidad de dependencia. Dado por esto, crisis económica en el país causado por la pandemia, por falta de aceptación y conocimiento de los empleadores sobre la condición de autismo, por la necesidad de las madres de atender y estar presentes en la vida diaria de los niños con TEA y otros temas particulares. Es así que muchos han emprendido y otros desean hacerlo. Por esta razón, la Fundación ha creado esta red de negocios Familia TEA para ayudar en este proceso y a la independencia económica para las familias. Sabemos que abrir cualquier negocio nunca suele ser una tarea fácil y el fracaso en muchos casos se considera algo habitual. Montar una empresa en estos tiempos conlleva riesgos añadidos. El mundo del emprendedor es una aventura insólita y única para desarrollar tanto la idea del negocio y las capacidades a nivel profesional. Tanto las actitudes como el nivel de planificación de la empresa son factores imprescindibles para llevar un proyecto de este tipo a un buen fin. Por esto, la Fundación ha desarrollado un chat con 110 personas con sus emprendimientos, presentación de los emprendimientos en nuestras redes sociales y página web, capacitaciones que empezarán con ¿qué necesito para emprender? ¿Cómo llevar las finanzas de mi emprendimiento? Estrategia comercial para vender mi producto o servicio, ferias de emprendedores, asesoría legal. Todo esto será informado a las personas que puedan llenar el formulario que está en nuestra página web www.fundacionsenderoazul.org. Y para hablar sobre el emprendimiento hemos invitado al ingeniero Manuel Villacreces. Él es ingeniero comercial con maestría en finanzas, con sólidos conocimientos financieros, administrativos, crediticios, de riesgos, elaboración de procesos, gestión de operaciones y de análisis. Experiencia en banca privada, banca pública y banca internacional Panamá. Con la certificación ISO 31000 sobre gestión de riesgos y actualmente está aplicando a la certificación internacional FRM. Emprendedor de una empresa financiera tecnológica. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Hola Jessica, ¿cómo están? Buenas tardes y buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también estamos en compañía de nuestra amiga y miembro también de la Fundación Sendero Azul, Claudia Amat. Hola Claudia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta de lanzar el aspecto acá en el programa de autismo para justamente todos estos padres y personas TEA que o han perdido sus trabajos o no saben qué hacer o ya tienen un emprendimiento pero se han caído, no pueden salir adelante. Entonces estamos muy contentos de presentar este proyecto acá. Bien, así es. Bueno, Manuel, dinos, ¿todas las personas pueden emprender? Jessica, bueno, muy buena pregunta. Realmente las personas, basta con que tengan una buena idea para ponerla y poder llevarla a cabo. Sin embargo, el emprendimiento no es fácil, porque, digamos, más fácil resulta
ir a un trabajo, estar de 8 a 5 y luego ir a tu casa a recibir un sueldo. Realmente el emprendedor no tiene horarios. Entonces, lo primero que tiene que saber una persona que va a emprender es que le va a demandar mucho trabajo, mucho sacrificio de tiempo y si puede primero reunir esas condiciones de constancia, de perseverancia, esa persona estaría lista para emprender. Obviamente, también hay que tener clara la realidad, nuestra realidad en el país, donde a veces muchas personas empiezan a emprender por necesidad y, y ese emprendedor, por más que sea por un tema de necesidad, aunque no tenga la posibilidad de tener un trabajo fijo, un trabajo estable, debe saber que entrar en este mundo conlleva este tipo de sacrificios. Entonces, es importantísimo que quien vaya a emprender, ya sea por el motivo que sea, tenga claro el sacrificio, el esfuerzo y las ganas y la perseverancia que debe tener para que su negocio salga adelante. Perfecto, pero ¿qué se necesitaría para emprender en este caso entonces, Manuel? Bueno, primero una idea. Yo creo que un emprendedor tiene que ser un enamorado de lo que hace. Ya sea, como les digo, a veces uno emprende porque tiene una actividad que le gusta desarrollar o en la que es bueno o por necesidad, por el motivo que sea. Pero primera característica que debería tener un emprendedor y primer requisito para un emprendedor es estar enamorado de lo que hace, por el motivo que sea, pero que le guste, que le apasione y que disfrute lo que hace. Eso primero. De ahí, segundo, obviamente hay otros requisitos más tangibles, si vale el término, como por ejemplo tener un pequeño presupuesto para poder invertirlo en su negocio. Todo emprendimiento va a tener que invertir un valor o un monto, pero no significa que el que no tiene dinero no lo puede hacer. Lo podrá hacer también. Ya podemos ir desarrollando más adelante tal vez otras alternativas para aquellos que tal vez no tengan los recursos actualmente. Pero sí es necesario ir preparándose porque el emprendedor va a tener muchos sacrificios que realizar. Uno de ellos, y tal vez el más visible, va a ser el sacrificio en la parte económica o monetaria. Entonces, es muy importante, si se puede reunir los requisitos para que alguien pueda emprender. Primero, encontrar algo que los apasione, algo que los enamore. Y ese algo, o esa habilidad, o esa virtud, desarrollarla. Y luego pues viene ya toda la parte operativa de hacer un plan de negocios, de invertir y demás. Eso lo podemos ir desarrollando, pero yo creería que esos son los requisitos iniciales. ¿Cómo se emprende con la familia? Bueno, eso también es muy importante. El emprendedor va a tener, como les decía hace un momento, algunos desafíos de tener que afrontar varios temas, porque un emprendedor no va a poder hacer todo solo, definitivamente. Emprender también es aprender a trabajar en equipo. Y a veces habrán personas que puedan contratar personas, pero no todos podemos tener esa facilidad de poder pagarle un sueldo a alguien más cuando aún a veces ni siquiera nosotros nos podemos pagar un sueldo. Entonces, ¿qué le toca hacer a la persona? Bueno, primero, emprender también es una oportunidad para aprender, como les digo. Y no solamente el que emprende va a tener que empezar a desarrollar habilidades que tal vez antes no las hacía, sino que también va a tener o va a poder hacerlo junto a su familia, porque como les digo, emprender es un trabajo en equipo también. Entonces hay muchos casos de personas que junto a sus esposos, sus esposas o sus hijos empiezan a desarrollar el proyecto. Entonces se definen funciones. Por ejemplo, digamos que tengo un emprendimiento de comida. Entonces, yo me encargo de la elaboración de los alimentos.
Mi esposa se va a encargar tal vez de la parte de logística, de armar los platos, los envases, de ir a entregarlos, se me ocurre. Mis hijos, en cambio, se podrán encargar de tal vez hacer las compras, ir a los restaurantes, ir a los supermercados o ir al mercado en general o al proveedor a quien le compremos los alimentos para poder luego digamos, cocinar y transformar dichos alimentos en los platos que estamos vendiendo. Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre hay muchas cosas que hacer y el emprendedor no lo va a poder hacer solo. Entonces, creo yo que el trabajo en equipo es fundamental y qué mejor que ese equipo sea tu propia familia. La mejor forma de trabajar en equipo junto a la familia es identificar diferentes funciones, que cada uno pueda colaborar desde lo que puede hacer, ¿no? No todos pueden hacer todo. Y es la mejor forma de garantizar también el trabajo bien hecho, porque cada integrante de la familia va a dar todo su esfuerzo para que el emprendimiento salga adelante. Claro, sí, eso es importante, pero también yo me pongo a ver otro punto de vista. Cuando a veces trabajas con tu familia, también hay que poner un poco como que el límite, en qué momento estamos en familia y peleamos por trabajo o peleamos por familia, las cosas las llevamos a la casa. O sea, a veces también es un tema difícil cuando hablamos de emprender con la familia, no es tan fácil, creo que es más complicado, porque hay que también generar, me imagino que esos límites, ¿no? Esos límites en que decimos, bueno, aquí la familia, el trabajo es una cosa y cuando estamos en casa somos otra cosa. ¿Qué piensas de eso? Es totalmente válido lo que mencionas, porque hay muchos casos, no todo extremo es malo, y hay muchos casos de familias que han tenido inconvenientes, incluso se han deteriorado la relación entre ellos por no saber delimitar, porque una cosa es el trabajo, pero cuando te sientas en la mesa a almorzar o cuando te sientas en la mesa en la cena, las cosas del trabajo se dejan afuera. Esa es la recomendación. En la mesa es para hablar en familia de los temas en común que tienen, cómo le van los hijos, cómo fue el día del esposo, de la esposa. Los temas familiares deben tener su espacio, como también lo tienen los temas profesionales, digámoslo así. Entonces, es muy importante, si se emprende en familia, si tu familia va a ayudar en tu negocio, es importante también delimitar los momentos en los que se habla de trabajo y los momentos en los que se retoma el tema familia. Es muy difícil el equilibrio, de hecho. Muchas personas tienen problemas en encontrar el equilibrio entre familia y trabajo, pero creo yo en lo personal que ese es uno de los principales desafíos del emprendedor. Si bien es cierto, al inicio decíamos que el emprendedor no tiene horarios, también es cierto que hay que tener la balanza del otro lado y encontrar el espacio para la familia, porque al final la familia es el principal soporte y nada de lo que se planifique o lo que se tenga como objetivo realizar se va a poder lograr si la familia no está al lado. Entonces, es un desafío importante, pero estoy seguro que cada persona en su núcleo familiar encontrará la forma de tener el equilibrio. Lo importante es siempre buscar ese equilibrio, tiempo para la familia, tiempo para el trabajo. Claro, importantísimo. Una cosa adicional, ¿qué factores entonces serían importantes en tomar en consideración cuando decidimos emprender? Porque, claro, yo tengo falta de trabajo y quiero emprender, pero debe haber algo más que eso. ¿Cuáles serán esos factores? Bueno, como lo decía al inicio, personas habrán que emprendan por necesidad, otras lo harán por decisión, porque hay un proyecto, una idea que le llame la atención. Lo importante es que, sea cual sea el motivo, al tomar la decisión de emprender, de los factores más importantes que se deben de tener en cuenta es que el proyecto o la idea va a tomar tiempo hasta que ya se cristalice, hasta que madure. Sea cual sea el proyecto, sea cual sea la experiencia en la cual se quiere emprender,
yo recomendaría que como principal factor que debe tener una persona es saber que debe ser perseverante, perseverancia y constancia. Digamos que pueden ser dos valores que deben priorizarse, deben estar en la cabeza de las personas que van a entrar en este mundo. Y de ahí, pues, evidentemente, motivos por los cuales decido emprender, habrá muchos, pero al final todo lleva al mismo camino. Al final todo lleva un camino de perseverancia, de constancia, de sacrificios en algunos casos, pero de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Así es. Bueno, Manuel, sabemos que el dinero es vital para empezar un negocio. Y si no se tiene, pero se tiene una buena idea, ¿dónde se puede buscar? Si ya tienes una buena idea, Jessica, creo que tienes el 50%, hasta un poquito más del trabajo ya realizado. Es lo más importante. Yo siempre recomiendo a las personas que el hecho de no tener dinero no los detenga en la búsqueda de conseguir su objetivo o su sueño. Obviamente el dinero es importante, como lo decía al inicio, es necesario para arrancar. Evidentemente tendremos que tal vez incurrir en algún gasto, algún costo, pero primero, antes de hablar de posibles fuentes para obtener dinero, primero quiero hablar de que los emprendedores tienen que acostumbrarse a buscar, a ser creativos, y en esa creatividad está el hecho de buscar opciones o alternativas que no le cuesten o que le cuesten menos. ¿Y a qué me refiero? Hoy está muy de moda, por ejemplo, el tema de las redes sociales. En las redes sociales uno, más que subir fotos o temas personales, también sirven para vender, también sirven para comercializar. Entonces, los emprendedores al iniciar su emprendimiento, si no tienen recursos, no deben de detenerse y decir, bueno, no le puedo pagar a alguien que me maneje las redes sociales, entonces no lo hago. No, todo lo contrario, hay que hacerlo. No puede ser el no tener dinero una barrera, pero entonces me tengo que volver creativo en cómo de qué forma empiezo a manejar mis redes yo mismo. Yo mismo tomo las fotos, yo mismo manejo la cuenta, con mi cámara, si tengo una cámara o si tengo la cámara en celular, busco un lugar en el que pueda yo tomar las fotos, dependiendo del producto, yo las publico, yo arreglo los artes justamente para publicar. No tengo quien me ayude con la logística y la distribución de mis productos para entregárselo a mi cliente. Bueno, como les digo, busco la forma, yo mismo lo hago o lo hago con un familiar. Hay que buscar ser creativos para poder minimizar los costos al inicio cuando no se tiene recursos y ver la forma evidentemente en la que pueda yo cubrir ciertas actividades sin que me signifique un egreso o una salida de dinero. Ahora bien, hay actividades que evidentemente sí me van a costar, porque por ejemplo, siguiendo el ejemplo del restaurante, quiera o no, igual voy a tener que comprar los ingredientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando ya efectivamente hay cosas que ya no puedo cubrir con mi creatividad y que ya tengo que empezar a gastar dinero, digámoslo así? Bueno, aquí en el país sí hay algunas alternativas. Evidentemente, las más conocidas, pero también las más difíciles, los bancos, las cooperativas. Tal vez esas opciones no son las más fáciles para una persona que recién está empezando. Pero les pongo un ejemplo, por ejemplo, hay bancos, uno de los bancos públicos aquí en el país, Ban Ecuador, hoy está dando un crédito de $5,000 a 30 años al 1%, como una alternativa para un pequeño financiamiento para emprendedores. Puede aplicar prácticamente cualquier emprendedor en la actualidad. Son requisitos que tiene que cumplir, pero son muy mínimos. Y puede aplicar a esa opción como para tener una alternativa de financiamiento en este momento o en este contexto actual en el que no hay, digamos, mayores oportunidades de financiamiento. También yo les puedo contar un poco de
hay unas nuevas alternativas en el mercado también para financiar emprendimientos que son plataformas de financiamiento colaborativo. No quisiera tampoco ahondar mucho en eso, pero hay unas páginas web en internet, podemos después hablar un poco de eso, de plataformas que ofertan oportunidades de financiamiento a emprendedores que justamente tal vez no puedan cumplir ciertas características para aplicar a un crédito a un banco. Y a cambio de eso, pues tienen que pagar el crédito con una tasa de interés. Esas son algunas opciones. Yo siempre recomiendo que ningún emprendedor considere como opción el financiamiento informal o chulco, digámoslo así, que es el nombre con el que coloquialmente se lo conoce. No lo recomiendo. Obviamente entiendo que a veces las necesidades nos llevan a tener que buscar un financiamiento de este tipo, pero financieramente nos ahorcan en intereses, digámoslo así. Entonces tal vez no sea la mejor opción, aunque en algunos casos puede ser la más fácil de poder tener acceso, ¿no? Claro. Ahora, otra opción que se me ocurre, para no tener que acudir a créditos y demás, es buscar socios que quieran participar en el negocio. Y un socio puede ser un amigo o puede ser un familiar, que compartan gastos, que compartan también, no solo gastos, sino también trabajo en sí, y dividir, digamos, las ganancias entre los socios. Las sociedades no son malas. A veces pensamos que, bueno, yo quiero todas las ganancias, así que yo me encargo de hacerlo todo solo, pero a veces es preferible compartir ganancias a no tenerlas en lo absoluto, porque por querer hacerlo yo solo, tal vez no pueda, ni siquiera inicie el negocio, pero a veces con la ayuda de un socio puedo compartir no solamente la carga laboral, sino también los costos iniciales de la inversión que se tenga que hacer. De este tema se puede desarrollar muchísimo, pero hay muchas opciones que luego las podemos ir desarrollando si se considera. De todas formas, como bien lo mencionaban al inicio, hay una oportunidad de hacer unos talleres, y dentro de esos talleres uno de los módulos será justamente cómo manejar las finanzas del negocio. Ahí podremos ahondar mucho más de este tema porque esta pregunta es muy amplia, las respuestas son varias, entonces podemos ampliar en ese módulo sobre este tema. Sí, efectivamente, justo eso te iba a decir, esto es como un abrebocas, aquí estamos haciéndolo a grosso modo, pero en los talleres se va a hacer, me imagino tú, una explicación muchísimo más extensa al tema. Bueno, y seguimos con las preguntas. Y si tengo un buen producto, pero no sé a quién vender, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí quisiera comentarles una experiencia de una persona que conozco. Yo conozco una persona que tiene un emprendimiento, que bueno, en plena pandemia se quedó sin trabajo, como muchos de nosotros. Y en plena pandemia, asimismo, empezó con un pequeño negocio de salsas chimichurri, salsas pesto, para acompañar a las comidas, ¿no? Entonces, esta persona empezó a producir pocos frascos, sabía que siempre fue buena en este emprendimiento, o sea, digamos, en la habilidad de poder hacer este tipo de salsas, y le gustaban a los familiares, a los amigos, y lo vio como una oportunidad de negocio, incluso para tener una fuente de ingresos en plena pandemia después de perder su trabajo. Pero se chocó con esta misma pregunta. Tengo mi producto, mis amigos me dicen que es bueno, les gustan las salsas, cuando hago parrilladas siempre llevo las salsas chimichurri, a todos les gustan, pero ¿dónde lo vendo? ¿Qué hago? Bueno, esta persona se puso en contacto con, aquí en Guayaquil existe una red de ayuda a emprendedores llamada Épico. Épico es una institución del municipio, una institución pública, pero ellos tienen una gran red de contactos.
y esta persona hizo pues los cursos de los programas de esta institución, y luego de hacer los programas en los que se los capacitó en temas también de emprendimiento, ellos mismos los pusieron en contacto en algunas ferias, los colocaron en ferias hay una feria en San Borondón que se realiza cada 6 meses, me parece, que se llama el Unishop, y participó como un expositor en esta feria. Tanto así, empezó a participar en unas ferias, y hoy, al día de hoy, esta persona ya tiene incluso un par de contratos para vender su producto en 2 locales también de la ciudad, perdón, en 2 supermercados de la ciudad. Y entonces, imagínense cómo tal vez esto le tomó un año y medio de capacitarse y de dar a conocer su producto. Y empezó, como les digo, en estos lugares, en estas ferias de exposición, y hoy ya tiene la posibilidad de poder poner su producto en 2 supermercados. O sea, ¿qué opciones tenemos entonces para responder la pregunta? Si no sé dónde colocar mi producto. Bueno, yo recomiendo mucho para emprendedores esta institución del municipio de Guayaquil, Épico, que nos puede ayudar a colocar nuestro producto. Eso 1. Y 2, si no quiero aún entrar a este entorno de instituciones que me puedan dar una mano, puedo hacerlo yo mismo, pero sabemos que hoy las redes sociales son muy importantes también, como lo mencionaba hace un momento. Puedo poner mi producto en redes sociales y empezar a promocionarlo en redes sociales. Hoy es muy fácil, en Facebook, en Instagram. Hay la oportunidad de poder colocar el producto sin costo alguno y empezar a promocionarlo por redes, y eso nos va a ayudar. Y siempre lo ha existido siempre y seguirá existiendo siempre también la publicidad de boca en boca. Si nuestro producto es bueno, podemos también hacer que otras personas como potenciales clientes empiecen a promocionar nuestro producto también entre sus conocidos. Esas son alternativas que se pueden manejar. Bien, tengo que leer mensajes de las redes. Lorena Enríquez nos dice felicitaciones. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, lindo programa y un tema muy importante. Marjorie Patricia nos dice excelente programa, bendiciones, saludos desde Puerto Viejo. Bueno, algo ahorita dijiste con referente de que sí se puede hacer a través de redes, ¿verdad? Lo que es esta publicidad, pero sí, es verdad, pues muchas personas que desean emprender se hacen la pregunta, ¿puedo vender desde casa? Sí, por supuesto, y va muy de la mano con el manejo de las redes sociales. Es que hay que entender que el contexto actual en pandemia hizo que la vida de muchos cambie, y los canales tecnológicos se volvieron una prioridad, no solamente por decisión, a veces por obligación, porque no quedó de otra, no podíamos salir de casa cuando inició la pandemia, por ejemplo, y bueno, y en estas últimas semanas también han aumentado los casos de COVID, ¿no? Entonces esto de una u otra forma nos demanda ser creativos y a buscar otras alternativas sin tener que salir de casa, y la más fácil y la de menor costo son las redes sociales. Entonces podemos vender, depende mucho del producto, ¿no? Como les digo, depende muchísimo del producto, ya podríamos analizar caso por caso, pero en general las redes, por ejemplo en Facebook, en Instagram, Facebook por ejemplo tiene su propia tienda que se llama Facebook Market, y donde yo puedo publicar mi producto y está, digamos, a disposición de todas las personas que puedan entrar en la tienda. Es una especie de, como conocerán, tal vez algunos conocerán, páginas tipo Mercado Libre, en las que se venden cualquier, digamos, bien que yo tenga, pero puedo aprovechar las redes. Facebook, Instagram tienen sus tiendas. Y una de las estrategias que están funcionando también bastante últimamente es esto de los influencers. Hay personas que, digamos, son conocidas en redes sociales, que si nosotros tenemos la
la facilidad de poder tener contacto con algunos. Si conocemos a alguno de ellos, podemos invitarlos a que conozcan nuestro producto y a que lo promocionen en redes. Eso funciona mucho también, porque estas personas, estos influencers, tienen muchos seguidores, tienen muchas personas que digamos, siguen sus pasos, y es una alternativa también para, digamos, aprovechar el uso de las redes sociales, porque a veces no solamente basta con que nosotros en nuestras propias redes, en nuestros propios perfiles publiquemos nuestros productos, sino que también podemos usar la ayuda de personas que en redes tienen bastantes seguidores. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo con alguien conocido, que nos dé una mano, que no nos cobre al inicio, que tal vez solo con que le demos un par de productos de los nuestros, creo que esa es una buena opción a un costo muy bajo, por no decir cero costo, y que seguramente nos va a poder ayudar a colocar nuestro producto en el mercado sin que tengamos que salir de nuestra casa. Entonces, dependerá mucho del producto, del tipo de producto, pero alternativas sí hay, y explotar las redes sociales es una de ellas. Claro, como hay muchas madres que tienen que estar al cuidado de sus hijos, es tan importante a veces igual estar en casa pero poder vender, ¿no? Entonces aquí hay algunas alternativas que nos han planteado interesantes. Y bueno, otra pregunta que es muy importante, porque muchos padres y muchas personas lo viven, es si empiezo mi negocio y tengo tropiezos, es un signo de dejarlo ahí y no seguir. O sea, algo me está diciendo que por ahí no se camina. Bueno, yo, como decía al inicio, la historia de todos los emprendedores se puede resumir en una historia de perseverancia y constancia. Ningún emprendedor le va, digamos, la va a pegar a la primera. Va a tener tropiezos, habrán meses buenos, habrán meses malos, habrá la oportunidad de, digamos, que pude ya colocar mi producto en un canal de distribución, ya lo estoy vendiendo, pero a lo mejor resulta que no le gustó a la gente y empiezo a no tener ventas, no lo sé. No es motivo de desmayar o de no seguir. Ahora, también emprender también significa tener la habilidad de saber cuándo debo de escuchar al mercado y tal vez recalibrar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ser perseverante y ser constante es la primera virtud del emprendedor, pero no el ser necio y testarudo, digámoslo así. Entonces, si ya el mercado me está dando muchas señales de que tal vez mi producto tiene alguna característica que no está siendo bien recibido, sí debemos estar siempre en la obligación como emprendedores de receptar y de estar en la capacidad de recalibrar. Entonces, digámoslo así, hay una palabra para esto que es pivotear. No desmayar, no salirme del negocio, pero sí pivotear, sí busquemos, tal vez ya no me tengo que ir por la izquierda, me tengo que ir por la derecha. Entonces, el emprendedor tiene que estar en una constante disposición de aprendizaje. Y lo pongo con un ejemplo, tal vez. Volviendo al ejemplo de las comidas, o sea, digamos que me fui por la línea de comida típica y resulta que a la gente le gustó mucho el seco de pollo que estoy haciendo y la guatita, pero de repente empecé también a vender pastas y pensando que tengo que buscar innovar y seguir creciendo, pero resulta que me salí de la línea y empiezo a perder ventas o empiezo a perder clientes. Entonces, a veces nosotros como emprendedores a veces nos cuesta aceptar cuando hay algo que tal vez no estemos haciendo bien. Creemos que la gente tiene que querer nuestro producto y no siempre. Tenemos que estar siempre en la capacidad de escuchar y de aprender y de aceptar cuando hay que mejorar o calibrar algo. Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, yo dijera, ¿saben qué? Tengo que poner un alto, voy a pivotear, voy a regresar al camino tradicional en el que siempre había estado, que era manejar el tema de platos típicos, por poner un ejemplo.
pero en emprendimientos hay miles de ejemplos en los que no debo de desmayar. Ningún emprendedor que ha tenido éxito lo consiguió a la primera. De eso tienen que estar seguros, que hay que insistir, hay que seguir. Habrán meses malos, pero habrá que continuar, pero continuar siempre con la mente abierta para aprender. Cuando me toca tal vez recalibrar algo y seguir. Recalibrar no es parar, recalibrar o pivotear no es parar tampoco, es simplemente aceptar que hay algo que tengo que mejorar y luego sigo buscando insistir, digamos, en otro camino, en otra vía, pero nunca desmayar, nunca dejar de hacerlo, siempre con el objetivo final como meta y no parar. Esa es mi recomendación. Manuel, sabemos de que podemos tener varias opciones, ¿no?, para emprender, pero ¿cuál es el negocio que deja más dinero? Bueno, esa pregunta no es fácil de responder como tal, porque no es que hay un solo negocio o 2 o 3 negocios que son los que más dejan dinero, porque si no, entonces todos deberían dedicarse a hacer eso, digámoslo así. No, realmente la oportunidad de generar ingresos o, digamos, de hacer dinero está en cualquier tipo de emprendimiento. Cualquier tipo de emprendimiento tiene la capacidad de poder generar recursos, de poder generar dinero. Lo importante es justamente todo lo que hemos hablado. Tener un plan, tener un norte, saber a dónde quiero llegar con mi proyecto, con mi negocio y sobre todo amar lo que hago. Porque esas ganas o ese amor por el trabajo que estoy haciendo va a hacer que yo le ponga muchas ganas, que le ponga todo mi esfuerzo, que si tengo que trabajar 10, 12, 15 horas lo haga, y ese es finalmente el camino al éxito. Hay una frase de un emprendedor, Elon Musk, no sé si lo conocen, es el dueño de Tesla, y que son los carros híbridos, los carros que hoy se manejan solos, digámoslo así, que venden en Estados Unidos. Y dueño de muchas otras cosas más. De hecho, él ahorita está también en un proyecto de financiar viajes al espacio, exactamente, eso iba a decir, irse a la luna, ir al espacio en general. Y él tiene una frase que él dice: yo trabajo 16 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, y todavía hay personas que me dicen que yo he tenido suerte en mis emprendimientos. O sea, no es suerte, es trabajo, es perseverancia, es esfuerzo, es dedicación. Y eso, y todos esos ingredientes, digámoslo así, harán que cualquier negocio, sea el que sea, tenga éxito. Él se ha dedicado a un emprendimiento para ir a viajar en el espacio. Pero lo podemos hacer con nuestro local de comidas, lo podemos hacer con nuestro taller de confección de ropa, lo podemos hacer con un servicio de dar clases, con el emprendimiento que sea. Siempre que tengamos esos ingredientes y esa dedicación, lo podremos lograr. Bueno, pues hay otra pregunta importante, que es que hay que separar mis finanzas con las del negocio, porque a veces, como yo soy mi emprendedor y yo mismo me mantengo, es importante darnos cuenta de que el dinero llega a un mismo fin, o sea, a mí. Entonces, ¿hay que separarlo o lo manejo todo en conjunto? ¿Cómo se maneja eso cuando uno es emprendedor, empieza y el uso del dinero? Bueno, la respuesta es sí. Sí hay que separar la actividad de mi negocio con mis gastos personales, digámoslo así. Ahora, el desafío es cómo hacerlo, porque realmente no es fácil para un emprendedor que justamente vive tal vez de su negocio y que no está tan acostumbrado a manejar las cuentas o manejar las finanzas. Le va a costar al inicio, porque va a creer que las ventas del negocio podrán ser destinadas para pagar la escuela de mi hijo, digámoslo así. Y en principio sí, pero
pero siempre y cuando haya primero un buen control de las cuentas del negocio. Digamos que no todo lo que me ingrese en un cheque yo debo coger y destinarlo para los gastos personales, porque el negocio tiene sus propios gastos, tiene sus propios costos. Entonces, primero hay que determinar del negocio cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, y después de haber cubierto costos y gastos, me va a quedar una utilidad. Bueno, esa utilidad es la que en principio yo debería tomar la decisión de si reinvierto o si ya, digamos, tomo algo para mí. No es fácil manejar ese control. Podemos ampliarlo también en el taller que vamos a dar con respecto al manejo de las finanzas del negocio, porque también es aprender a manejar las finanzas de uno mismo, ¿no? Las finanzas personales. Pero en resumen, sí, toda persona que emprende debería de tener claro desde el inicio cuáles son sus cuentas del negocio y cuáles son sus cuentas personales, para tratar de que no se mezclen, porque el día de mañana, si las mezclo, puedo estar causando un problema de financiamiento para mi negocio, puedo estar descapitalizando mi negocio sin darme cuenta, a lo mejor sin intención, pero puedo generarle problemas de liquidez a mi negocio. Entonces, y sobre todo un problema a mí también, porque al final mi negocio es mi fuente de ingreso. Entonces, sí es importante tener un control de las cuentas de mi negocio y de mis gastos personales, ¿no? Pero el tema es un poquito amplio, y este tema lo podemos también ir revisando ya en la práctica, en este módulo que tendremos, ya con ejercicios y ya con casos reales, ¿no? Porque ahorita todo tema que sea con números siempre es bueno aprenderlo viendo el ejercicio, digámoslo así, ¿no? Porque las palabras no siempre nos ayudan a cubrir todo el tema, pero en principio sí debe haber una separación entre las dos cosas. ¿Es importante escuchar al cliente? Por supuesto que es muy importante escuchar al cliente. Ahora, eso no quiere decir que el cliente siempre tenga la razón. Como les digo, yo creo que, no sé si se habrán dado cuenta durante la charla, pero en emprendimiento o en negocios, el hacer negocios es un arte. Y es un arte porque no es una ciencia exacta. Es decir, no es blanco, no es negro. No todo es sí, no todo es no. El arte está en identificar cuando encontramos ese punto de equilibrio en todas las decisiones que tomamos. Y una de esas es el tema del manejo de los clientes. Siempre es importante escuchar al cliente porque es el que nos da la retroalimentación de si nuestro producto o nuestro servicio realmente está cumpliendo las expectativas. Recordemos que al final del día, de nada sirve que nosotros creamos que nuestro producto es el mejor si el mercado no lo percibe así. El valor de las cosas está en el valor que los otros le dan a nuestros productos, no el que nosotros creemos que tiene. Eso es muy importante. Entonces, realmente si yo decido que mi producto valga $10, no es porque yo creo, sino es que si el mercado realmente está en la capacidad de ver que ese es el verdadero valor y que está dispuesto a pagar esos $10 por ese producto. En ese sentido, sí es muy importante escuchar al cliente. Eso tampoco quiere decir que el cliente siempre tiene la razón. A veces hemos escuchado a muchos profesores, digámoslo así, de temas de negocios, que nos dicen el cliente siempre tiene la razón. Y sinceramente creo que el cliente no siempre tiene la razón, porque el cliente, hay muchos tipos de clientes. Hay clientes que sí están dispuestos a darnos una buena retroalimentación, pero hay clientes que realmente no tienen esa disposición y que más bien buscan la forma de aprovecharse del negocio, que buscan la forma de no pagarte o de extender al máximo los pagos, de pago en 60 y 90 días. Clientes que realmente no valoran el producto o el servicio que estemos ofreciendo. Entonces, a ese tipo de malos clientes hay que evitar, hay que identificarlos y evitar a toda costa trabajar con ellos, porque hay clientes que realmente no son justos, digámoslo así, y a veces nos pasa como emprendedores que tenemos una buena negociación y llegamos a un cliente grande. A veces el cliente grande, por su propio tamaño,
siente o se cree tener, digamos, el derecho, cabe el término de a veces de aprovecharse de nosotros los pequeños emprendedores, en términos de plazo, de no te pago o te pago después cuando me dé la gana. Ya, ese tipo de clientes no son los que realmente debemos de buscar, tenemos que identificarlos y dejar de trabajar con ellos. Entonces, no siempre el cliente tiene la razón, pero por el otro lado hay clientes muy buenos que siempre están dispuestos a darnos una retroalimentación y a ellos sí hay que escuchar. El arte está en saber identificar quiénes son buenos clientes y quiénes no lo son. Y a los que son buenos, para ellos sí trabajar y para ellos sí buscar mejorar nuestro producto y servicio, porque como les digo, finalmente el precio o el valor de nuestros productos es el que la gente o nuestros clientes están dispuestos a pagar. Perfecto. Aquí tengo una pregunta que me han hecho. ¿A qué tiempo después de iniciar mi emprendimiento yo debo hacer una evaluación? Bueno, cada negocio es diferente, pero si podría decirlo tal vez de forma general, yo creo que podemos empezar a hacer evaluaciones a los 3, 6, 12 meses de cómo le está yendo a mi negocio. ¿Está generando realmente los ingresos que me permiten cubrir los costos? Más allá del plazo de cada cuánto hago una evaluación, creo que es importante saber en qué consiste esa evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Tenemos que evaluar primero si el mercado está receptando nuestro producto y servicio de la forma que esperábamos. Si no lo está haciendo, pivotear, como decía hace un momento. Ver qué tengo que cambiar para adaptarme a las necesidades del mercado. Segundo, ver si está cubriendo nuestros costos. Uno de los principales desafíos del emprendedor es determinar el precio del producto que estoy vendiendo. Lo más sencillo, la forma más sencilla, digamos, de identificar esto es, tengo los costos, tengo mis gastos, los sumo y a eso le aumento un pequeño margen de ganancia y así determino mi precio. Ese es tal vez lo más fácil. Pero hay muchas otras formas para identificar el precio, pero ese es uno de los desafíos. Una de las cosas que tengo que evaluar, ¿estoy identificando bien el precio? ¿Es el precio justo? ¿Me permite cubrir mis costos, mis gastos y me deja una utilidad? Eso es otra variable a evaluar. El mercado, los precios, mis costos, mis proveedores. Mis proveedores me cumplen, digamos, en cuanto a calidad o me están cumpliendo en cuanto a plazos de entrega de los productos. Volviendo al ejemplo, digamos que hago encebollados y el pescado con el que hago el encebollado, que lo compro en el mercado de Sauces, ya realmente no es el que en calidad no es el mejor, tal vez me tengo que ir a buscar otro, me tengo que ir a la Caraguay, qué sé yo. Entonces, ese es el tipo de evaluación que hay que hacer. Es buena la pregunta en cada cuánto tengo que hacer la evaluación. Sí, recomendaría cada 3, 6, 12 meses, pero más allá del plazo, es importante saber qué voy a evaluar. Bueno, tengo que leer mensajes de las redes. María Pico nos dice felicidades. Ángel Hidalgo, saludos a Jessica Bedoya y a las personas invitadas a este bello programa desde Puerto Viejo. Tú tenías una pregunta más, Claudia, ¿verdad? Sí, la creatividad es una virtud al tener un negocio, según nos has dicho. Es importante siempre innovar. Podemos hacer un negocio que otra persona tenga, que les vaya bien. No sé si me explico. O sea, podríamos hacer el mismo negocio que otra persona vemos que le está yendo bien. Por ejemplo, al mismo negocio los señores hacen cangrejos y yo veo que les va muy bien. ¿Yo puedo hacer lo mismo? Por supuesto. A ver, sí. Hay muchos matices aquí también que analizar y yo puedo iniciar, primero que debo ver en qué soy bueno, ¿no? Como lo decía al inicio, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta. Y si yo soy bueno cocinando, hay que tener claro algo. Prácticamente todo está inventado, digámoslo así. La innovación tal vez no va tanto por el lado del producto o del servicio que voy a dar, sino en el cómo lo voy a dar. ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿En qué tipo de estrategia me voy a diferenciar? En la teoría hay dos formas de diferenciarse, o por costos
o por el servicio en sí que voy a dar, ¿no? Por la calidad de mi servicio. Entonces, yo podría también poner un emprendimiento que otros ya lo tienen, porque como les digo, es muy difícil ahorita, casi todo está inventado. La gran diferencia va a estar en el servicio. Yo puedo ser muy bueno haciendo hamburguesas, y hamburguesas ya hay muchísimas, pero a lo mejor considero, mis familiares me lo han dicho, mis amigos me lo han dicho, que la sazón de mi carne es espectacular. Entonces, bueno, yo me voy a diferenciar porque la carne la voy a hacer con mi sazón, que es una sazón que a muchos les gusta, y lo haré con productos frescos, o a lo mejor puedo poner un servicio, perdón, un emprendimiento, perdón, de hamburguesas con carne vegetariana o carne de soya, qué sé yo. O sea, siempre hay formas de diferenciarse en la forma de ofrecer el producto. Entonces, la respuesta es, sí puedo yo hacer un emprendimiento que tal vez otros ya lo tienen, pero siempre es importante diferenciarse. Entonces, busquemos cómo nos podemos diferenciar. ¿Qué pequeño factor del producto que estoy entregando va a ser diferente al de la competencia? A todos nos ha pasado. Todos hemos visto un local de comidas, por poner el mismo ejemplo, y decir, yo lo puedo hacer mejor. Sí, el seco de pollo que fui a comer hoy, a mí me sale más rico. Bueno, pero tal vez te sale más rico porque tienes ciertos ingredientes o cierta parte en la receta que tú lo haces diferente. Lo importante es que esos temas con los cuales te vayas a diferenciar los sepas comunicar. Eso es lo importante, que puedas comunicarle al cliente: mi seco de pollo es más rico o se diferencia porque yo le pongo 1 o 2 ingredientes diferentes, y lo comunicas así. Lo comunicas así cuando vendes tu producto, cuando haces una publicidad en redes. Lo importante es comunicar justamente ese factor con el cual tú te estás diferenciando de todos los demás que están haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo importante. El negocio en sí puede ser, digamos, al final del día sigues haciendo seco de pollo, pero tu seco de pollo lo harás de una forma diferente, o ya sea por los ingredientes, o ya sea por la receta, o ya sea porque el pollo es orgánico, no es procesado. Y lo importante es comunicar eso. Ustedes habrán visto, o sea, en muchos lugares o locales que se promocionan así: usamos ingredientes 100% naturales, por decir algo, y al final están vendiendo el mismo producto que podrás encontrar en 10 restaurantes más, pero tú decides ir a comprar allá porque usan ingredientes no procesados, porque son ingredientes naturales, y es un factor que a ti como cliente te llama la atención. Entonces, siempre es importante eso, buscar en qué me diferencio, y esa diferenciación comunicarla. Claro, el tema de la comunicación es muy importante. Yo creo que ya se nos está acabando el programa, pero tengo tantas preguntas. Adicional de eso, y antes de pasártelo a ti, Jessica, para que hagas más preguntas, yo quería hablar un poquito del tema de las personas que son artesanas. Es un tema que no hemos tocado, y sería importante que hablemos un poquito de ese tema, porque hay personas que conocen un oficio, lo saben hacer, pero al convertirse en artesano van a tener algunos beneficios adicionales. No sé si, Manuel, puedas explicar un poquito de eso. Sí. Bueno, yo en lo personal, yo sí recomiendo que las personas busquen un poco la formalidad, ¿no? Todo negocio, perdón, todo negocio, sea cual sea, al final del día debe ir encaminado también a la formalidad, y para esto hay varios caminos, ¿no? Yo con formalidad me refiero a: voy a tener que eventualmente facturar, sacar un RUC, qué sé yo, pero depende mucho también del tipo de producto o servicio que estoy dando. Sí, me puedo ir por el camino del registro como artesano, y eso tiene muchos beneficios también. Primero, que el ser artesano te permite
ya entrar a, digamos, a comercializar un producto o un servicio con cierta formalidad, ¿no? Tienes un gremio también que te respalda y, y este gremio también tiene, digamos, seguramente talleres de capacitaciones y aprendizajes que le permitirán al artesano seguir mejorando sus habilidades en el desarrollo del producto o del servicio que está ofreciendo. Entonces, sí considero muy importante que las personas, ya sea que se vayan por el camino de sacar un RUC o por el camino de registrarse como artesano, porque en la formalidad también hay beneficios. Y estos beneficios son de muchos tipos, ¿no? De muchos tipos, perdón. Entre ellos, el gremio de artesanos es un gremio que constantemente está presentando opciones de talleres de capacitaciones, de aprendizajes, y creo que eso es muy importante también para el emprendedor, que vaya buscando un grupo de personas afines a la actividad que está desarrollando, donde podrá poner también sus experiencias a disposición de los demás y nutrirse de las experiencias de los demás que le ayudarán a seguir creciendo y fortaleciendo su negocio. Bien, Manuel, sí, ya estamos casi por concluir el programa. Quería pedirte de que quizás tengas alguna recomendación final, ¿no? De todo lo que hemos platicado el día de hoy en este programa, nos las des. Sí, como reflexión final le dijera a las personas que nos están escuchando que el camino del emprendedor, como les decía al inicio, o puede ser o por decisión o por obligación, a veces nos toca emprender por la propia necesidad en la cual nos encontramos. Y sea cual sea el motivo, hay que meterle muchas ganas, hay que saber que los objetivos que realmente tienen valor para nosotros no son fáciles, nada es fácil. No desistan o no se rindan a la primera, sigan intentando, sigan insistiendo, sigan creyendo en su negocio, porque finalmente si ustedes creen, harán que otros crean. Y dedíquense a crear un producto o un servicio en el cual sepan que son buenos y, y acompáñenlo también de una experiencia gratificante al momento de comprar este producto y servicio, ¿no? Porque eso es lo que finalmente a la gente le va a quedar, a los clientes. Los clientes se quedan donde han sido bien tratados, donde sus necesidades se han cubierto y donde han sentido satisfacción del producto y el servicio que se está ofreciendo y donde la experiencia ha sido acogedora. Entonces, enfoquémonos antes de lanzarse al mercado en crear un producto o un servicio que venga acompañado de una experiencia que al cliente realmente le resulte satisfactoria y que siempre decida volver, porque no queremos clientes de una única vez, queremos fidelizar a nuestros clientes y que nuestros clientes nos busquen y que seamos siempre su primera opción. Esa es mi reflexión. No desistan, no dejen de creer en su objetivo y en su sueño y adelante, porque solo en el esfuerzo y en el trabajo podrán ustedes encontrar la gratificación del deber cumplido. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu excelente intervención y también a nuestra amiga Claudia por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, les recordamos que pueden ver más de nuestros programas en el canal de YouTube RBP TV Digital. Y bueno, pues el programa ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.